Muy buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén acompañando el día de hoy en nuestro primer webinario de la comunidad de los tres principios. Una comunidad encaminada a compartir los principios de Seed Banks en español desde la comunidad de 3PSP, sin fines de lucro. Y hoy tenemos nuestro primer webinario con Isabel Castellanos, el cual se llama Corriente de Renovación, la presión que transforma. Toda transformación profunda ocurre en los umbrales, esos espacios donde dos fuerzas internas se encuentran, lo que ya no somos y lo que estamos a punto de ser. Este fenómeno es llamado por la neurociencia zona de plasticidad y máxima. Es el momento en el que el cerebro deja de defender el pasado y comienza a reorganizar patrones, conexiones y percepciones apoyando por su máxima expresión de conciencia el darse cuenta. He llamado corriente de renovación a este webinar después de haber asistido a un evento en donde conocimos a un ingeniero industrial, buzo profesional que dedicando su vida a bajar a unos 24 metros de profundidad botellas de vino. Y cuando mencionaron la ubicación del lugar para la inmersión, el estrecho de Gibraltar, donde se encuentran dos mares, sentí un irresistible deseo de profundizar, valga la analogía, imaginando ese viaje interno que a veces sentimos cuando condiciones inusuales y sin control, que tienen la presión perfecta sin saberlo en el momento, pero que nos lleve y nos lleva a nuestra siguiente transformación. Invitado, estás ahora a imaginarlo, pero también a vivir este primer webinario del 2026. ¿Y quién es Isabel Castellanos? Es empresaria en la rama de la comunicación, coach y conferencista. Su viaje no comenzó en el coaching, comenzó en la gestión de proyectos y soluciones para la variedad de clientes en condiciones de alta presión. Se dio cuenta que la mayor barrera para el crecimiento no recaía en una y otra estrategia empresarial. Era el estado interno del líder. No ofrece consejos ni soluciones rápidas, ofrece un cambio fundamental en la comprensión de cómo la mente humana crea la experiencia. Cuando comprendes este mecanismo, el estrés se disuelve y lo que queda es esta sabiduría innata. Isabel hoy ayuda a líderes de alto rendimiento a navegar la complejidad con claridad, propósito y profundo visión psicológica. Bienvenida, Isabel. Gracias, Todo Elena. tuyo. Gracias a todos los que están aquí. Se siente como en casa. Me encanta ver caras de amigos y de colegas. Bueno, pues les empiezo contando esta experiencia que vivimos Marina y yo, en ir a un restaurante, a una cata de vino submarino. Dices, ¿qué va a pasar, no? Ya sabe, las manteletas impecables, marcadas con dónde colocar particularmente las copas, decían tierra y mar, que era probar el mismo vino que se había gestionado en tierra, en bodegas tradicionales, y el mismo vino de la misma añada pero que había sido inmerso a 24 metros de profundidad en el estrecho de Gibraltar, donde se encuentra el Atlántico y el Mediterráneo. Y bueno, pues ya saben, se pueden imaginar una explicación impecable de, de cómo la vida llevó a este ingeniero industrial a que pues tuviera este hobby del buceo y que eso se conjugara con terminar él gestionando inmersiones de rejas donde viene perfectamente bien acomodado el vino, eh, se sumerge en un barco que tiene una grúa
que soporta 7 toneladas, me parece que fue lo que mencionó, 7 o 9 toneladas. Y entonces bajan este vino y pues obviamente toda la experimentación de pensar que a alguien se le ocurrió, ¿qué pasa si sumergimos el vino y además lo comparamos, ¿no? ¿Y qué pasa si lo sumergimos 8 meses, 10 meses, 14 meses? Fue lo mencionado por este ingeniero. Pero, o sea, todos los vaivenes de hacer la experimentación de lo que puede suceder fue genial. Porque obviamente en esta explicación, además apasionada de la persona, te das cuenta que pues, en principio la vida te guía a donde te tiene que guiar, en donde vas a terminar, ¿no? En vez de terminar, no sé, haciendo una construcción en una planta industrial, estás haciendo inmersiones y además eligiendo los lugares perfectos para hacerla, ¿no? Mencionó el estrecho de Gibraltar como el primer lugar absolutamente exitoso y ya tenían en otras partes del mundo otras dos alternativas para hacer estas gestiones, ¿no? Entonces, bueno, la sorpresa, ¿no? De notar que o sea, la modificación del vino no sucede, o sea, por la presión, sino sucede por todo el contexto que tiene la implicación de esta espera y maduración diferente, ¿no? Del vino. Entonces, cuando esta persona dijo corriente de renovación, o sea, claro que me sonó tan poético que dije, es la perfecta analogía, la perfecta analogía. Eh, ok, ¿cómo se forma la corriente de renovación? Pues se forma cuando estos dos mares se encuentran y tienen densidades diferentes y salinidad diferente. Entonces, lo que sucede no es que, no es que se cruzan, simplemente que se forman corriente y esta corriente no le quita propiedades a ninguna de las dos corrientes que se forman, sino como que se respetan. Entonces yo, claro, o sea, se me convirtió esto en una analogía porque dije, voy a tomarlo tan poéticamente como me ha parecido a mí. Y entonces hacer una analogía de, por ejemplo, o sea, todas las implicaciones de nuestro pasado, que nuestro pasado constriñe nuestra experiencia presente porque venimos y jalamos cosas del pasado a nuestro presente y entonces podemos titubear por miedos y por inseguridades. Y por otro lado tenemos ese futuro lleno de posibilidades que nunca llega porque no vivimos nunca en futuro, siempre vivimos en presente. Entonces, esta analogía de entre el Atlántico y el Mediterráneo, que también es como nuestro espíritu versus nuestro sistema egoico, nuestra experiencia espiritual en ello, contraída o expansiva, y esto como de nuestro miedo y nuestro empuje a crear nuevas posibilidades, o sea, como que estas es analogías sobre las corrientes, ¿no? Entonces, empecé a explorar qué serán como, dado lo que nos comentaron, que eran estas como entidades que hacían que el sabor no, yo lo sentía como que no es que cambie aparece per se. Entonces, bueno, el primer punto es el estrecho, ¿no? Encontrar el lugar perfecto, las densidades y ese primer encuentro elegido, más la presión, ¿no? Algo súper conocido por todos nosotros que sentimos como seres humanos que la presión puede ser como, mientras que en este caso, acción hacia adentro puede ser como alquímica, hacia un cambio poderoso en nosotros. Bueno, entonces, dado que el pasado condiciona y también presiona, qué pena, pero es que no puedo quitar mi WhatsApp y suena y suena.
perdón. Eh, entonces, esa presión muestra no una lucha, sino este decidimiento de dejar de defendernos. ¿Cuántas veces hemos sentido que alguna presión nos está aplastando? Siendo que podemos sentir que esta presión que estamos sintiendo de cualquier situación en nuestra vida, de cualquiera de las tesituras que estemos viviendo en nuestra vida, está creando o está naciendo algo nuevo dentro de nosotros. Entonces, no se siente como una presión, se siente como un algo completamente diferente, ¿no? Entonces, podríamos preguntarnos no de qué se está rompiendo dentro de mí, sino qué parte de mí ya no necesito más en esta nueva experiencia. Em, la tercera parte de esto me viene con. A ver, déjenme ver si abriendo el WhatsApp deja de sonar. Perdón. Listo. A ver. Veamos. Eh, el silencio, ¿no? Como tercer ingrediente a esto, ¿no? Aquí sí me interno a lo que nosotros conocemos a través de Sydney Banks, donde el silencio no se crea, sino se reconoce. Entonces deja de ser un esfuerzo y en el silencio la sabiduría surge per se. Eh, mm, Déjenme ver si lo puedo A ver, decir. si abres tu página de WhatsApp, abre tu página de WhatsApp Sí, y en la caray. parte de hasta arriba, hasta la izquierda, Sí, donde tienes la manzanita, sí, ¿no? y así, déjame hacerlo en el mío para. No, caray. No, en donde tienes, justo donde dice web WhatsApp, que tiene las dos rayitas con los dos puntitos, Ay, no. pícale ahí y ponle sound off. Ya sé, ya, a ver, ya lo cerré. Caramba. Fíjate que no pensé en eso, de que me llegan y me llegan y me llegan a WhatsApp. Ya la quité de la barra de herramientas, vamos a ver. Qué pena, perdón. Bueno, y entonces volviendo a Sydney, el estado natural de la mente es el silencio, es estar en silencio y eso abre una puerta al entendimiento. Eh, Esto de la puerta me parece como algo que cuántas veces está y no la vemos porque siempre está ahí y entonces no es tomada en cuenta, ¿no? Entonces, cuando estamos atrapados en nuestros pensamientos, dejamos de sentir eso, de experimentarlo, de observar lo evidente, ¿no? Además de que sumamos que nuestro personaje, nuestro sistema egoico de cómo queremos ser vistos, nos quita esa autenticidad de actuar en forma espontánea. Ok, bueno, la consecuencia inmersiva de estos tres sucesos que suceden con las botellas y con las personas, que al final yo decía más bien ellos podrían hacer una analogía de nuestra vida en las botellas, ¿no? Entonces, uniendo el estrecho, la presión y el silencio, hay una consecuencia inmersiva en las botellas y en las personas también, que es el sabor, ¿no? La transformación que sucede de esto que pasa, en este caso bajo el agua, ¿no? Y en otro caso bajo nuestras propias experiencias individuales. Y lo que se suma aquí es la rendición de lo que es, lo único que está sucediendo, el contexto, que es todas las circunstancias que van sucediendo alrededor de nosotros, y el tiempo, y el tiempo que se guarda, que dejamos que suceda en el momento. Entonces, la invitación en este punto para mí es como a no forzarte a nada, sino entrar en ese flujo y en esa corriente y que nos ayuda a dejar de luchar y a reposar y que la vida
haga el resto. Ok. Am, a veces pienso que si la conciencia realmente la sintiéramos como neutra, ¿qué sucedería? ¿Qué cambios habría en nosotros si fuera así? Ahora bien, después de todo esto que está sucediendo, siempre hay un ascenso, ¿no? Hay que subir y entonces volver como a esa realidad llena de consecuencias, donde después de haber estado en una inversión íntimamente con nosotros, siendo auténticos con nosotros de lo que está sucediéndonos, de repente pues tenemos que emerger y entonces se juntan como otras fuerzas en nosotros, otras sensaciones y esto que puede ser una experiencia completa de lo que sucede en la superficie, donde a lo mejor la presión ya no se siente como algo tan interno, sino es algo que nos arrebata, ¿no? Ahorita estamos viviendo una vida súper interesante con redes sociales que distraen, la gente está completamente absorta de lo que realmente está pasando con ellos mismos. Estaba viendo una conferencia bueno, como conferencia mesa redonda de directores de cine que decían, es que ahora tenemos que crear películas con eventos simples y simplistas porque tenemos que aceptar que las nuevas generaciones están viendo nuestras películas con el teléfono en la mano. Entonces, la distracción es rampante. Entonces, si ponemos algo como complejo, no entienden la película y la pueden calificar mal. Dices, ¿cómo es posible que eso esté como sucediéndonos ahorita? Pero eso es lo que hay, es lo que es. Bueno. Les cuento que hace unos años leí un libro que se llama El mundo perdido en el Kalahari, que es de un sudafricano, Lawrence van der Post, que menciona su experiencia con los bosquimanos, que se llaman San, en el Kalahari. Y entonces, él participó en documentos con Carl Jung, eran como amigos, ¿no? Entonces, decía que, por ejemplo, uno de sus compañeros, el que lo acompañaban a estas expediciones en el Kalahari, se perdió y entonces se puso como loco buscando el camino de regreso, ¿no? Pero con ellos había estas personas, ¿no? Los San. Y entonces le dijo, tú tienes un gran problema, el desierto no. Así fue como su sabiduría, ¿no? Y lo que decía era que primero vamos a dejar que el problema se canse. Y cuando el problema se canse, encontrarás la respuesta. Entonces, es como de, vuelve a ti, tranquiliza tus pensamientos y encontrarás esa sabiduría innata dentro de ti, ¿no? Hay muchas anécdotas, como que le decía, escuchas las estrellas, que también es como algo muy poético de decir que entras dentro de ti. Y el otro, no, las estrellas, no, como, o sea, lo tomaba literal, ¿no? Entonces se reían de él y le decían, sea, no estás entendiendo nada, no estás entendiendo cómo funciona la vida, ¿no? O temas como de, es que no hay agua, ¿no? Y ellos decían, el agua está frente a ti. Y entonces jalaban un melón silvestre, lo partían y aquí tienes el agua, ¿no? Entonces como, no estás viendo lo obvio, lo que ya está ahí, ¿no? Entonces, volviendo a estas analogías, es como de el cambio, la transformación y los nuevos sabores en nuestra vida no se añaden, simplemente aparecen. Bueno, al final del libro, Van der Post menciona que se da cuenta que el desierto no es un lugar y no es una experiencia, sino es un estado de conciencia,
un estado de conciencia que te obliga a escuchar a tu cuerpo, a respetar el ritmo y a otorgarle esa honorabilidad a tu presencia única y a todas tus experiencias que te abrazan y que solo te muestran todos los caminos, ¿no? Y bueno, hablando de neurociencia, sabemos que el cerebro con sensaciones de presión, en vez de buscar nuevas posibilidades, se contrae, ¿no? Entonces, como esta invitación a un relajamiento hace que puedas sentir que tu sistema nervioso se puede expandir. Y he mencionado varias veces que te pueden hacer eh, cambios en un pulmón, en el corazón, en partes de tu cuerpo, pero el sistema nervioso no se puede cambiar. Ahí la importancia del cuidado de lo que pensamos, dado lo que sentimos y dado lo que experimentamos. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que quiero compartir con ustedes y decirles que pues esta sensación de estar abrazados por corrientes, pues no es una batalla, sino es esta vida que nos muestra una inmersión sensorial que puede llevarnos hacia una superficie y sentir nuevos sabores y nuevos colores en nuestra experiencia sin sentir que estamos dejando atrás algo de nuestra propia identidad, sino que podemos quitarnos todas las capitas y tener una sensación mucho más auténtica hacia nosotros, más neutra y más basada en la calma, en no forzar nada y alinearnos con estas sensaciones y con estas nuevas experiencias. Les agradezco su presencia aquí y bueno, abrimos los micrófonos si esto llevó a alguien a una nueva impresión de sí mismos. Gracias, Isabel, por esto. Y tenemos a Mónica. Adelante, Mónica. Esto funciona, levanten su manita y damos espacio y el que la haya levantado inicialmente y la baje, como quiera, regresamos a él para que nos comparte. Gracias, adelante, Mónica. Gracias. Sabes que hay algo que me gustó mucho que dijiste, que bueno, yo lo entendí así. Y fue que la transformación no es mi trabajo. ¿Podrías hablar un poquito más de eso? Ok, la transformación es un esfuerzo, o sea, no es tengo que hacer, sino tengo que observar. Eh, Hay algo que se está explorando más allá, que es la metacognición, que tiene mucho que ver con el principio de conciencia. O sea, es como de, ok, estoy experimentando mis pensamientos, ¿no? Sabemos que todo está filtrado por nuestros pensamientos. Entonces, cuando comprendemos la metacognición, que es la observación de lo que estoy pensando y cómo me estoy expresando, entonces podemos relajarnos porque entonces podemos observar de dónde viene nuestra experiencia. Entonces, no es de necesito hacer cosas, sino necesito, Moni, a ver si te hace sentido, abstraerte de cómo estás viviendo tu experiencia multisensorial y ser testigo de lo mejor que estás haciendo con lo que estás teniendo. Entonces dejas que las cosas se asienten y entras como en el flujo de las experiencias como tienen que llegar y como tienen que ser. Es como se menciona en los principios de saca las manos del sistema, ¿no? O sea, deja que el flow, que esta corriente te lleve para que te lleve al lugar adecuado sin esfuerzo, sin que te detengas y viene una piedra, ¿qué tengo que hacer con la piedra? Pues deja que llegue la piedra a ti y entonces decide si te sostienes en la piedra, te sientas en la piedra, abrazas la piedra, dejas que fluya la piedra y cuando ya no te dé más, la sueltas y sigues. ¿Sí, Moni? ¿Te hace sentido? El no esfuerzo.
A veces cuando doy webinarios bueno, o talleres, sobre todo para de productividad, y donde les digo es que la productividad puede ser sin esfuerzo. O sea, parece que estoy siendo completamente contradictoria. ¿Cómo que sin esfuerzo? O sea, pero sí, sí, hay que trabajar, sí. Y es simplemente como un renombramiento de, ¿qué entiendes por productividad? Como cuán exitoso te puedes sentir productivamente si te sostienes en una calma, si te sostienes en que mostrar un poco de silencio y entonces que lleguen posibilidades, o si empiezas a abrazar todos tus pensamientos que te agobian y entonces pues el córtex se cierra y empiezas a ver menos posibilidades, ¿no? Entonces es como de, toma una distancia crítica, toma calma y a ver qué surge, ¿no? Es como decir, el problema se resuelve solo. Como decir, el problema no es problema, solo es un problema para ti, porque no estás dejando que se calme tu mente y que esa sabiduría reine, ¿sí? Como decían los del desierto del Kalahari, primero deja que el problema se canse. O sea, incluso lo sacan de ti. Deja que el problema se canse. Hasta te quitan la responsabilidad. ¿Te hace sentido? Sí, porque totalmente, porque de alguna manera como que escucharlo es así como que verlo diferente. Y me acuerdo ahorita que lo estaba diciendo de las corrientes, me acordé de la película de Buscando a Nemo cuando van por una corriente y que dice, ¿qué hago? Pues nada, métete y la corriente te lleva. Y era lo único que tenían que hacer, ir con la corriente. Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, y ahorita que mencionas la de Nemo, ese personaje de ese pececito que olvidaba todo, Dori. Dory, ok. O sea, piensa en Dory. O sea, la presión del pasado no la constriñe en nada, absolutamente, porque como todo se le olvida, entonces nunca tiene miedo. Siempre menciona, pues a ver qué pasa. Pues me aviento y a ver qué pasa. Oye, pero te puede comer una ballena o no sé qué. Creo que se mete como en la boca Dentro de de, una ballena. ajá, y entonces pues a ver qué sucede. O sea, porque, o sea, quiero decir. No podemos abstraernos del pasado, es una cosa evidente, nadie quiere hacer eso, pero que el pasado se convierta como solamente en un marco de referencia sería grandioso. Y no tocarlo ni trastocarlo ni temer lo que sigue por sostener nuestro pasado histórico que es parte de lo que somos. Y si lo sueltas y apuestas, apuestas a lo que viene, apuestas a lo que sigue, ¿qué tal? Podría suceder. Es una posibilidad. Es una invitación. Gracias. Gracias, gracias, Moni. Gracias, Moni. Milena, adelante. Varias cosas, Isabel. Agradecerte de corazón y también a todos los presentes. Primero, si alguien puede dar un taller de productividad, si alguien está cualificado para hacerlo, eres tú. Porque de verdad que no conozco, y escúchenme todos, por favor. No conozco una persona más productiva que Isabel en mi vida, pero tiene que ver con su pensamiento. O sea, es precisamente eso, es cuando es, siempre ella piensa, ¿puedo más? Claro que puedo, porque quiero y porque, o sea, en un estado súper relajado, súper ligero, y entonces, obviamente hace, en el hacer, eh, o sea, es mucha productividad. Bueno, eso. Y yo quería decirte, Isabel, de las transformaciones, que en mi experiencia, lo que he observado en estos años que llevo en tres principios, es que puede haber de dos tipos. Puede ser que te llegue en modo de revelación, que te llegue incluso como la voz, como una voz que a mí me ha pasado, que sí he escuchado voces como al estilo San Pablo en el desierto, o sea, de que me quedo
oh, ese mensaje es para mí, wow, ¿no? O sea, wow, gracias. Muy extraño porque es dentro, pero es una voz. Y sé de personas que lo han tenido también y bueno, es increíble cuando te pasa eso porque es, ¿quién lo puede explicar? Pero también he tenido transformaciones de conductas, de miedos que sentía muy fuertes en el pasado y que fueron sutiles y sin darme cuenta cuando sucedieron, pero simplemente cuando me volví a enfrentar al disparador. Ves que tenemos como cada uno tenemos nuestros puntos ciegos y nuestros disparadores y nuestros gatillos y de repente volví a encontrar la misma situación y el recuerdo del pasado, como dices yo, ¡ah! Solía estresarme tremendamente por esto, solía darme un pavor. Y ahora voy así, voy normal, voy ligera. O sea, sucedió y sin duda tiene que ver con una metacognición, lo que mencionaste, y con simplemente un entender, sí, un entender cómo esta relación entre el pensamiento, nuestra psicología, la influencia del pensamiento en nuestra psicología y, y las otras cosas, o sea, la conciencia de esto y cómo estamos conectados a una inteligencia superior. Supongo que eso era lo que te quería decir. Y también, último, inciso C, una vez mi marido estábamos en Playa San Agustín, que queda al lado de Cipolite, en Huatulco, para los mexicanos. Estas playas son de mar abierto en Oaxaca, son muy bonitas, pero no son como la bahía de Acapulco, muy famosa, sino que son playas y mar abierto, entonces hay corrientes. Y mi maridín era la primera vez que viajábamos a México y él solo tenía experiencia con el mar Báltico en el norte de Polonia y con el Mediterráneo, que son mares muy, sí, o sea, te metes, te metes, te metes y el agua te sigue llegando a las medio muslo, o sea, no son nada hondos y son así como muy tranquilitos estos mares, ¿no? Y de repente llegamos al Pacífico a mar abierto, y entonces él va y se mete y le agarra la corriente y entonces no podía salir, no podía salir. Y luchaba y me habla y me hacía así dice que él sintió que se iba a morir, el pobre. Yo estaba en la playa y entonces yo, por favor, ayúdenle a mi marido. Y entonces los locales, y había un hombre que tenía como toda la pinta de un hippie, muy, muy quemado por el sol, que se ve que pasaba mucho tiempo en la playa, bronceado, así tostado, y eh, de pelo larguito, la barbita, así, y le decía, tranquilo, tranquilo. O sea, se metió él también allí y dijo, no luches. Para salir de aquí, lo que tienes que hacer es no luchar contra esa corriente que sientes que te está jalando. No, o sea, tú relájate. Y Jersey se acuerda muy bien de eso, ¿no? Se acuerda de que fue en el momento en que se rindió, o sea, fue en el momento en que, y entonces ya lo pudieron ayudar y lo sacaron. Ujú, claro. Pero a ver, Milena, mil gracias por tus tres incisos. Mira, primer inciso, no creas, o sea, la productividad es algo que me hace sentir súper humana, porque es mi punto ciego. O sea, no creas, o sea, es así como ahí es donde me doy cuenta tan humana que soy de que me cuesta muchísimo trabajo vacacionar, disfrutar la vacación por mí. ¿Cuál es la naturaleza de la productividad en mi caso particular?
la responsabilidad. Entonces, sentirme responsable, ¿no? Entonces, eso es como lo, con lo que, eso es como mi presión, mi presión. Entonces, siempre es como volver a verlo y volver a verlo y volver a verlo, ¿no? Entiendo perfecto el flujo y el no esfuerzo, pero eso no quita siempre tener como algo ahí que te esté estorbando y que siempre, por eso me encantan los principios, porque es un entendimiento, porque no es la prescripción de lo que tengo que hacer, calmarme, es como de, siéntelo, si ya lo sabes, si ya sabes qué es eso que olvidas y que la vida te abraza y tú te dejas abrazar y entonces le crees a la vida y lo sientes real y no es real. Y como dices, al rato va a dejar de importar, ¿no? Siempre deja de importar. Entonces a veces es como de, a ver, me voy a bajar 3 rayitas a mi responsabilidad y estoy en la vacación y lo voy a disfrutar, ¿no? Entonces, sí, sí, es como ese punto que siempre me hace reír de yo y mi tema de productividad. No, es súper curioso. Bueno, voy a saltar de eso a los estados de conciencia, que es lo que mencionabas, ¿no? O sea, observar cómo todo se modifica en estados de conciencia. Puedes observar algo, así es como yo menciono la culpa, ¿no? O sea, la culpa es simplemente estás observando una decisión que tomaste en un estado de conciencia diferente y entonces por eso haces un juicio, ¿no? Al darte cuenta de la naturaleza del juicio, puedes soltarlo y no volver a sentir esa culpa, ¿no? Y lo último que anoté de lo que deseas, ¿no? De Jurek, tu marido. Pues sí, la rendición de lo que es y soltar y dejar que eso suceda. Claro que sí, en, volviendo a cómo el pasado condiciona, ¿no? Si piensas, es que si no me esfuerzo, si yo vi en una película o tengo experiencia de gente ahogándose, entonces como que no, o sea, lo que no se te ocurriría de momento por este flujo de pensamientos es rendirme a lo que es. Y lo que es, dejo de luchar y entonces el mar me va a sacar adelante, solo, sin mi propio esfuerzo. Entonces, esta ilusión del control de yo en mi mente personal necesito controlar. No, si no puedes controlar tus propios pensamientos, ¿qué vas a estar controlando algo más? Entonces, te llenas de lo que es, ¿no? O sea, algo muy budista también. Toda expectativa y toda no aceptación causa sufrimiento, ¿no? O en principio, Sinivans, es lo que es, no lo que piensas que es. Y entonces volvemos a tu último punto, a conectar con un pensamiento universal, con la vida perfecta que existía antes de ti y que seguirá existiendo perfectamente después de ti, ¿no? Como el Kalahari. Al desierto no le está pasando nada, te está pasando a ti. ¿Por qué? Pues por la tormenta de pensamiento. A soltar. Gracias, gracias, Milena. Gracias. Gracias, Milena. Adelante, Arlet. Hola, buenos días a todos y feliz año aprovechando. Entrando al tema, ahora sí que me surge la analogía de la analogía, o sea, porque en las empresas te miden mucho en el indicador de tus resultados bajo presión y es como muy, muy valorado el que tú puedas lograr los resultados bajo una presión. Y ahorita que decías que al final creo que la presión nos la hacemos nosotros mismos, como dices tú, debido de los pensamientos y en el caso de una oficina, porque tienes que oír más de 10 opiniones encontradas y esa es la presión que a veces todo el mundo siente y solo aislándote, el de hacer una pausa, entras al flujo del problema y surgen las soluciones.
automático, o sea, tu cerebro no sé cómo funciona, que solito te dice qué parte del flujo sigas. Y eso también pues, pasa con la vida, ¿no? O sea, de que nosotros todo el día hay días que los pensamientos se traicionan y te presionas tú solita de, ay, no sé qué, se fue el gas, no voy a, no sé, desde las cosas no tan importantes, de cosas más importantes, pero el caso es que te generas un ruido y usado, porque lo que decías de la transformación es un proceso, o sea, creo que la vida es un constante movimiento, es una constante transformación y es lo que estoy entendiendo como flujo, o sea, la vida es el flujo. Y a veces esa misma presión en mi parte, ya cuando salgo a correr o a caminar y conectas con la naturaleza, entras en un estado neutral y regresas con soluciones. Sí, o regresas con otra perspectiva de lo que despertaste, como dicen, con el pie izquierdo de la cama y llegas a otro, ¿no? Entonces, bueno, diciendo estas dos cosas ya buleteando, o sea, uno es el tema de la presión, que o es el contexto o es inducido por nosotros mismos, pero sí, como dices tú, el aislarte ayuda bastante y no sé cómo llegan las soluciones. Y el segundo tema de la transformación, o sea, como lo que estoy entendiendo, el flujo de la vida, la transformación, el que también hagas esa pausa te ayuda, como dices tú, se abren otras posibilidades. Ya eran mis dos puntos. Oh, gracias, Arlet. Sí, bueno, hablar de presión como tal, o sea, empresarial, también es absolutamente subjetivo, ¿no? O sea, la presión de llegar a una meta o cosas así, ¿no? Que en realidad podría, o sea, a lo que hablamos es lo que pasa antes del pensamiento. Y es como de, puedes llegar a tus objetivos sin presión. O sea, es como de ¿cuál es tu estado de conciencia para sentir que esto te presiona? O simplemente saber cómo funciona la mente y entonces decir, de todos modos voy a hacer el objetivo, entrando en el flujo de cuando te detienes, lo que hace naturalmente el organismo es subir tu estado de conciencia. Y entonces en ese momento es cuando ves alternativas y empiezas a soltar pensamientos catastróficos, ¿no? Que son los que pueden producirte ansiedad, etcétera. Entonces, simplemente como ese detente, respira, cambia tu estado de conciencia y entonces el flujo de pensamiento cambia, cambia su personalidad. Entonces, pues claro que suceden estas cosas maravillosas que el organismo, que ni siquiera tenemos que crear y que forzar, sino el organismo se alinea per se a la vida. Entonces sueltas y creas desde otro punto, porque no es lo mismo sentir que tienes que crear por la presión a crear porque estás en el flujo. Esa es la misma circunstancia con diferente perspectiva. Y a darle, a seguir. Gracias, Arlet. Gracias, Arlet. Y fíjate, ahorita no hay manitas levantadas, lo que veo, pero Isabel, quiero tomarlo de Arlet y parte de todo lo que nos has compartido. Uno de que desde la experiencia de lo que llamamos presión, entre comillas, y hablabas de llegar a una meta o llegar a un resultado, en realidad no hay presión si hay presencia y fluye sobre la corriente hacia lo que sabes que hacer cuando lo tengas que hacer para llegar al número. Y que hay situaciones que se te pueden presentar, pero que empezar a conocernos o empezar a fluir con la vida misma te va a decir, a ver, espera, toma una pausa, porque aquí no tengo claridad y ahí no hay presión. Pero si me lleno de pensamientos de no voy a poder, no me va a alcanzar el tiempo, a quién lo va a tomar, no lo va a tomar con responsabilidad, yo tampoco, es una presión, pero psicológica hacia mí misma, de todos los pensamientos que me están
llegando y llegando y llegando, llegando, oprimiendo, oprimiendo, oprimiendo y no dejarme ver hacia dónde tengo que ir. Creo que eso Sí. ahorita, eso me venía. Ujú. Bueno, porque además la presión es, pues lo que quieras que sea. O sea, sé mi invitado, créate la presión que quieras. Imagínate, o sea, eso es pensar, o sea, cuando tú estás como en un grupo de trabajo, cada quien tiene una presión diferente, absolutamente diferente. ¿Por qué? Pues porque lo está significando desde todo su pasado, su historial o lo que entiende por presión y por lo que debe de ser. También señalemos, todo esto le está pasando a tu personaje, a ese ser que está aquí teniendo una experiencia multisensorial y que está transformando la experiencia en lo que quiera, ¿no? En todas las etiquetas que pueda tener la persona de responsabilidad, per se, gracias, yo me la quedo, no sé ustedes, pero yo estoy ahí, de rapidez o de efectividad o de eficacia. Entonces, claro, ¿qué te presiona? Tus etiquetas. Lo que traes aquí colgadito de lo que tienes que ser, ¿no? Entonces, si tú puedes o sea, tan benévolamente de ver tu sistema egoico que nuestro enemigo está aquí contigo para informarte cómo estás viviendo tu experiencia sensorial. Entonces nada más puedes como abstraerte, ser testigo, atestiguar cómo estás creando tu experiencia y entonces abstraerte y decir, "Shh, esto no soy yo. Esto es una historia que me estoy inventando, esta es la historia que me estoy contando de lo que significa la presión". Y entonces decir, ay, papita, dirían ahorita los chavos, no. Es como cuando, yo lo he mencionado en algún webinario, cuando yo era niña yo decía, nunca voy a aprender a cruzar la calle. Es una cosa complicadísima. O sea, ahorita digo, así como con toda benevolencia, así de, yo pensando que jamás iba a poder cruzar la calle. Qué cosa, ¿no? Pero para ello era mi mundo, así, qué complicación. Pues es lo mismo ahorita, ¿no? Es como de ese monstruito con lo que me estoy inventando. Y además, si tú puedes abstraerte y decir, ya no me asustan los monstruos abajo de la cama, ahora me asusto sola con mis monstruitos de todas mis etiquetas que son tan positivas, es que soy tan productiva. O sea, ¿por qué si es algo tan productivo lo puedes sentir tan negativo? ¿No? ¿Te hace sentido? ¿Lo han sentido? Es, uy, no. Todas esas etiquetitas es porque las quieres vivir y expresar, pero si las observas, pero si ellas te están observando a ti, y entonces pues ya entraste en esa tormenta de pensamientos, donde lo único que tienes que hacer es volver a ti como un tornado, ¿no? Que está, mientras más afuera el tornado, y en el centro hay calma. Entonces, pues ríete de todo lo que te estás inventando. Ay, qué maravilla, no. O sea, Fluyamos con la presión. no, muy bien. Gracias, gracias, Elena. Gracias. Voy a dar paso a Rubí y después Marina. Gracias. Bueno, buen día para todos y feliz año también. Qué rico verlos y sentirlos tan cerquita siempre. Ay, es muy rico esta sensación. Isabel, gracias. Wow, me encanta escucharte y transmites esa ligereza, esa sonrisa que provocas oiga, sí, como que ay, ya dejemos tanta peso de pensamientos y estemos más ligeros. Me encantó ese viaje que nos compartes. Me gusta escuchar siempre mucho a las personas que viajan mucho porque cuando comparten su narrativa, como que uno también disfruta parte de ese viaje, ¿no? Y eso sentí contigo al escucharte. Bueno, varias cosas, pero de repente me gustó mucho eso de la persona que creó esa experiencia, ¿y qué pasa si? ¿Qué pasa si hacemos esto?
Y es algo que debería estar en nosotros como un recordatorio permanente. ¿Y qué pasa si siempre o desde un tiempo para acá, mm, al iniciar el año, me quedo con una frase? El año pasado fue: haz cosas que te den miedo. Ay, muy valiente y hacía cosas que generaban miedo y fue interesante después al cierre de año como, bueno, ¿qué fue lo que hice? Pero de pronto este año, cerrando el año, iniciando este, surgió la palabra incomodidad. Haz cosas que te incomoden. ¡Qué presión! Entonces, haz cosas y toma decisiones que te incomodan. Y desde lo más cotidiano a lo más complejo podría ser, pero en esencia es lo mismo, ¿no? Haz cosas que te incomoden y me deja en un espacio de tanta ignorancia, de, de tanta vulnerabilidad, de tanta exposición. Y ahí ya cambió el sabor de la presión. La presión, no, yo la evito. Haz esto, no. Vamos a tal lugar, no. ¿Por qué no nos permitimos? No. Y ese rechazar la presión, pues era no vivir. Ese rechazar la incomodidad era no vivir. Y entonces empecé a jugar más, cada vez más, cada instante con la incomodidad, como decir, hoy en casa tengo una cantidad de trabajo. No, pero es que si entro hace tanto tiempo y qué vergüenza entrar y no entré o sea, mira todo esto que me creo. ¿Y qué? ¿Y qué pasa si entro? ¿Y qué pasa si me incomodo con ese primer llegar acá? Y wow, cuando uno atraviesa esa incomodidad se encuentra con un disfrutar, con un regalo. Hace poco les voy a mostrar, a ver, mi sobrino me regaló porque él sabe que me gusta pintar y hace muchos años que no lo hago y me regaló esas pinturas que se llenan con números. Tú pintas un color y yo no le encontraba sentido. De hecho, voy así, no sé si se alcanza a ver. Ya. Sí, Voy sí, ahí. sí. Wow. Y yo lo tuve por meses ahí quietico. No, no tengo tiempo, qué incómodo empezar, ¿a qué hora lo voy a terminar? Las cosas que te incomodan, o atraviesa esa incomodidad. Y empecé a pintar, empecé a recordar por qué me gustaba tanto pintar, empecé a descubrir la forma real de la figura, empecé a relacionar cómo nuestro coaching también es, eh, me acuerdo de una canción de Cyndi Lauper que colores verdaderos y qué tal si empiezas a reconocer esos colores verdaderos en todo, después de esa incomodidad y empezó. Y a lo que voy con todo esto es que en todo, ojalá que hagamos cosas que nos incomoden, porque nos estamos enfrentando a la presión, no enfrentar, sino ponernos al frente de la incomodidad. Es un regalo grandísimo, es esa presión que no la genera lo de afuera, sino nosotros, pero cuando nos sumergimos en esa presión, hacia adentro, como tú mencionabas, encuentra uno ese sabor delicioso de nosotros, de la vida, ese silencio que ya me voy por otro lado, pero es que es mucha información la que llega, pero es un sentir muy bonito, es ese, anoche precisamente, les comparto, perdón, pero es que hace rato no estaba con ustedes y me emociono más. Eh, eh, Me dije también, ¿y qué tal si? ¿Y qué tal si duré mucho tiempo viviendo sola en mi casa, feliz, tranquila, muy cómoda? Por muchas razones me dice mi hermano y mi sobrino, y nos decidimos, ¿y por qué no vivimos los tres en una casa? Pues son grandes, es grande la casa, bueno, y empezó a haber cierta incomodidad, pero oye, qué chévere, mira, y empecé a permitirme estos espacios de convivir, que no es fácil con nadie, pero es muy interesante hasta el tema de preparar alimentos, para mí cualquier cosa. No, espérese, preparemos. Y ahora le encontré un sabor tan delicioso a la comida cuando la preparo. Empecé a reconocer que lo que hay, cuando atravesamos la incomodidad, hay un sabor delicioso, hay un disfrutar, hay una presión, sí, pero es
cuando es hacia adentro es muy chévere lo que se descubre y se descubre. Y no todo ha sido eh, tranquilo. De hecho, anoche hubo una diferencia, una gran discusión, una diferencia con mi hermano, porque él tiene una manera de pensar muy distinta a la mía. Y yo estuve tentada a caer en el juego de a ver quién se defiende más. Y esa presión la viví hacia adentro, no con estas palabras porque lo veo hoy más. Esa presión hacia adentro es, ya no necesitas más de esto, no me rompe, como tú decías, ya no necesito más de esto. Y empecé a ver la situación, ni siquiera la situación, empecé a ver mis pensamientos, los de él, y yo, y esa presión, situación estresante, ¿por qué pasa esto? Sí. No, 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 se fue una presión para adentro y ver que en la cotidianidad, lo que es la presión, la incomodidad, todo esto es una bendición, es muy chévere porque es cada vez un instante para sumergirnos más y notarnos. Entonces, gracias, gracias, de verdad, porque esa inmersión que hace años ya la tengo ahí como metida, esa palabra bonita de inmersión, hoy y cada vez más cobra más sentido, no desde lo que sé, por el contrario, lo que no sé es cuando más inmersión debe haber y permitirnos más como esta persona que creó toda esta experiencia para ti. ¿Y qué pasa si? ¿Qué pasa si vivimos esa presión o esa incomodidad desde adentro y surgen cosas, un sabor, un silencio también muy bonito, porque el silencio cada vez lo encuentro más, no es la ausencia de ruido, sino notar ese silencio en el ruido, ¿no? Es muy curioso, es muy bonito y gracias por esta inmersión tan bonita donde nos llevas y por permitirme también articular esto que está pasando dentro y que, y que surge espontánea naturalmente y qué rico verlos otra vez. Gracias, Isabel. No, gracias a ti. Ay, gracias por esto que acabas de compartir. Es un súper regalo, es lujoso, imagínate regalarte incomodidad. O sea, bueno, no te regalas incomodidad, te regalas la observación de tus propias incomodidades. Entonces, imagínate estar siempre en el foco de la introspección de, a ver, ¿cuál es la naturaleza de esta incomodidad? Y entonces, ¿qué estás haciendo? Pues estás conociéndote a ti. O sea, ¿a qué venimos? Pues nada más a eso, a conocernos mejor. Mm, fíjate que, o sea, la contraparte es la familiaridad. O sea, como estamos diseñados o el cerebro busca certezas, ¿no? O sea, necesito tener la respuesta de este problema porque no sé qué. Necesito, saber qué va a pasar y quiénes van a estar y todo. O sea, buscar siempre en la certeza la seguridad. Entonces, imagínate que tú digas, a ver, en toda incertidumbre, que sucede todo el tiempo, pero no nos damos cuenta, está esa incomodidad que la incomodidad per se es que algo está sucediendo que no es mi preferencia. Va a suceder esto o está sucediendo esto y me gustaría que estuviera sucediendo otra cosa. Entonces, simplemente puedo reconocerlo porque no es mi preferencia. O porque, ¿cómo me está sacando de mi zona de confort? Por falta de familiaridad. Pero la familiaridad lo que trae es que hace que obvies lo evidente. Ahí está la puerta, una puerta nueva, está ahí. No es que de repente llegue y se coloque como caricatura, es que está ahí, pero no la ves porque te vas a la salida familiar, porque estás buscando la certeza. Entonces de repente tú colocarte en un lugar de incomodidades, poner el foco en eso, imagínate. O sea, pues si estás hablando de pura rendición y de nuevas posibilidades y de me emociono del misterio. No, pues wow. Está increíble, Rui, porque obviamente que estás recibiendo, pues puros regalos, regalos de conocerte a ti y de ver
cómo te comportas hacia ello nuevo, porque no es familiar, porque no estás estrechando tu presente con todo tu historial, sino estás como creando nuevas sinapsis de pensamiento. Va a estar increíblemente bueno este 2026 para ti. Gracias por acompañarnos hoy. Que se repita. Gracias, gracias, Rubí. Gracias. Marina, adelante. Buen día. Sigo haciendo ejercicio, así que no voy a prender mi... Ok. Gracias, Isabel. En los últimos días, porque así es la vida, me ha tocado hablar con diferentes clientes y con diferentes personas acerca de la muerte, porque tienen familiares que ya se están despidiendo, o sea, que se van a ir en 3, 4, 10 días, ya. Una persona muy mayor que ha tenido 3 cánceres, una chava de 32 años que tiene una condición muy específica en la que progresivamente ha ido perdiendo el control de los músculos y de sus capacidades y tiene seizures en fin. Y entonces ella está decidiendo, ella vive en un lugar en el que tiene la opción para la eutanasia y entonces pues se está preparando para morirse y entonces toda la familia se está preparando para despedirse. Pero entonces me han tocado como 3 de estos casos y, y todas las conversaciones han llegado a un punto bien específico que ha sido, al final del día, ser es suficiente. No, o sea, esta chavita, ¿no? Que tenía esta condición, pues desde que era chiquitita, ¿no? Y entonces, pues, no ha, entre paréntesis, ¿no? O sea, entre comillas, logrado nada en su vida. Y sin embargo, pues toda la familia dice, no, pues su vida fue más que suficiente, ¿no? Esta otra señora que ha vencido al cáncer 3 veces, ¿no? Pero al final, ahorita, que apenas puede moverse, que duerme casi todo el día, que ya no come, todo el mundo reconoce que sigue siendo suficiente, ¿no? Y entonces el ser es suficiente. Entonces regresámonos a tu analogía del vino, ¿no? El vino es suficiente, pero dada la tensión, el descanso, su contacto con la madera, la fricción, ¿no? Estas personas del vino submarino nos hablaban de que la corriente en la que colocaban estos cubos de concreto y les hacían hoyos en lugares específicos para que la corriente le pegara a las botellas y no las moviera, pero las tuviera en lo llamaban microtensión, ¿no? Y entonces, o sea, como decía Sydney Banks, no, la vida es un deporte de contacto. Te va a tocar la microtensión. De vez en cuando te va a tocar la macrotensión de que lleve la grúa y te mueva, ¿no? Todo el bloque de botellas. Si no estás en el mar y estás en tierra, te va a tocar el contacto con la madera, te va a tocar, pero al final del día, el vino, pues descansa, nada más está siendo. Y, y me he quedado en estos últimos días con estas conversaciones en la temática de, aunque no hubieras hecho nada, ya hubiera sido suficiente. Me tocó hablar con una mamá que perdió a su bebé a los 2 días de nacido. Y fue suficiente. O sea, el impacto que esa vida tuvo en el mundo fue brutal ya. Me ha tocado hablar con mamás cuyos bebés no han llegado a término. Y sin embargo, su existencia ya impactó la vida de un chorro de gente a su alrededor. ¿No? Entonces, el vino no hace más que descansar.
no necesita hacer nada. La vida se encarga de hacerlo y de madurarlo y de darle esas tonalidades y esos sabores y eso es todo, ¿no? Y hace poco tenía yo una conversación con una chava que me decía, no, yo no, a mí no me interesa tener relaciones humanas, no sé qué, estoy mejor sola. Y al fin, o sea, la conclusión de esa conversación fue, pues qué lástima, ¿no? Porque nada más en la relación con otro encuentras esa tensión, ¿no? Lo que estaba compartiendo Rubio ahorita, ¿no? Encuentras esa tensión, esa incomodidad que te obliga a salirte de ti mismo y considerar. Y eso te obliga a crecer y te obliga a expanderte y te obliga a abarcar espacios desconocidos a los que no sabes que puedes llegar. Igual que el vino no sabe que si lo meten en la corriente del Mediterráneo, ¿no? Va a alcanzar tonalidades que no puede alcanzar en la tierra. Y entonces me regreso a la absoluta confianza en la vida y saber que estás en el lugar que tienes que estar, viviendo lo que tienes que estar viviendo. Hace poco me crucé con un texto sufí que me ofendió. Perdón, pero me ofendió, dado todo lo que está sucediendo en el mundo. O sea, leí el texto sufí y me dieron ganas de aventar el libro y quemarlo y decir, ¿de qué diablos está hablando este cuate? Pero a lo largo de las semanas y los meses, mientras más lo pienso, más digo, ¡ta madre! ¿Y si sí? ¿No? Y entonces es un intercambio entre un maestro y un alumno y aludiendo a una conversación entre un ser humano y Dios, ¿no? Y entonces el maestro o Dios, el alumno le pregunta, ¿no? ¿Qué debo hacer acerca del desierto, ¿no? ¿Qué debo hacer acerca de lo que está sucediendo en el mundo? Todo lo que está pasando. Y el maestro, alias Dios, le contesta, ¿no? Pero tú no estás en el desierto, ¿por qué deberías de preocuparte de lo que está sucediendo en el desierto? En el desierto está sucediendo lo que debe de suceder en el desierto y lo que es necesario en el desierto. Tú no estás ahí, tú necesitas esto, necesitas estar aquí y necesitas trabajar con lo que está aquí delante de ti. Entonces, yo que ahorita en estos momentos veo el mundo y siento que se me rompe el corazón y el alma y digo, Dios mío, ¿a dónde vamos a ir a parar? Pero luego pienso, bueno, pero pues a ver, Gengis Khan y Hitler, o sea, ya pasamos por esto muchas veces, ¿no? Y aquí seguimos y la forma cambia. Y si algo nos enseña la historia es que no aprendemos nada de la historia, pero, pero de cada una de estas terribles experiencias salen un puñado de personas que sí entendieron y que siguen hablando y que siguen diciendo y que levantan la voz. Esto ustedes no lo saben, pero hace como un mes y medio, una física, una científica física en Noruega, publicó una investigación en uno de los journals más importantes de Noruega. Y de lo que ella quiere hablar es de qué pasó antes del Big Bang. Y todo lo que describe que pasó antes del Big Bang utiliza mente, conciencia y pensamiento de Sydney Banks para explicarlo. Y cita a Sydney Banks. Entonces habla de, antes del Big Bang había conciencia y el Big Bang es el primer pensamiento que crea la forma, que pasa de la potencialidad a la forma. Y 3PGC no sabía quién era esta chava ni con quién había estudiado y entonces nos comunicamos con ella y así.
y queríamos como que nos explicara de dónde había salido todo eso y nos contestó y nos dijo, con todo respeto, en cuanto tenga tiempo, porque tengo más de 4,000 emails pidiéndome entrevistas y cosas para hablar de mi artículo. Y entonces lo que yo veo es, la verdad es imparable y no necesita defenderse y va a encontrar la manera de salir, ¿no? Así como cuando ves en el cemento que de repente se hace una grietita y sale el pastito, ¿no? O sea, la verdad va a encontrar la manera de salir. Y, y hay una cosa llamada el punto crítico, ¿no? Cuando alcanzas la masa crítica. Cuando alcanzas la masa crítica, hay un cambio de paradigma en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando un cierto número de personas, y no me hagan caso, porque la verdad es que no me sé el número, pero vamos a ponerle 1,9% de personas en el mundo, adquiere un conocimiento, entonces ya se dispara y ya es imparable y hay un cambio de paradigma brutal. Lo que yo estoy viendo es que este entendimiento está agarrando una sinergia y imparable y cada vez va más rápido como bola de nieve. Y yo no creo que estemos muy lejos de la masa crítica. Digo, a lo mejor no nos toca verlo en nuestra vida, pero no creo que estemos muy lejos de la masa crítica. ¿Y qué estamos haciendo? Nada, más que lo que nos nace hacer. Isabel nos decía siempre, todo el mundo está donde quiere estar, con quien quiere estar, no sé, todo el mundo está eligiendo siempre y está donde quiere estar. ¿Por qué? Porque es lo que te nace. ¿Qué hacemos todos los seres humanos? Lo que nos nace. Y ayer estaba yo tratando de traducir eso al inglés para explicárselo a alguien, ¿no? Lo que te nace adentro, y no hay una traducción en inglés, no sé si, what is born in you, o sea, y me miraban así con cara ¿de qué cañón estás hablando? Pero lo que te nace, ¿cómo te nace, no? O sea, esa guía inescapable. Pero la verdad es que, como decía Milena, como decía Mónica, ¿no? Pues yo no tengo que hacer nada. Apuntando a lo que decías tú, Isabel, ¿no? Yo soy como el vino y la vida se está encargando de ponerme en las circunstancias específicas para que todas las tonalidades de mis sabores y mis olores y mis colores puedan salir y puedan tocar los paladares, los corazones de otras personas. Y qué bendición saber que hay toda una comunidad con la misma intención, ¿no? De diferentes añadas, de diferentes uvas, de diferentes regiones, pero con la misma intención. Estoy profundamente conmovida por tu webinar, Isabel. Saber que a pesar de la productividad, lo único que tengo que hacer es ser y descansar. Y ese adagio de, dada la autenticidad, la iluminación será, ¿no? O sea, given authenticity, there must be enlightenment. No puedes evitarlo. Si estás siendo auténtico, si estás haciendo lo que te nace, si estás llevando eso al acto, ya estás ahí. A 24 metros bajo el agua o en una barrica de roble americano o de roble francés o en una de aluminio. No importa, ahí te toca estar. Confía en eso. Gracias. Gracias a ti, Marina. O con una familia numerosa, o casando gente, o del otro lado del mundo, haciendo cosas, Caminando a Kazajstán. caminando en Kazajstán, vendiendo joyería.
lo que sea, lo que sea. Eh, Siempre pienso, qué bueno que no sucede lo que quiero, si no sucede lo que tiene que suceder, porque siempre es mejor. A toro pasado. Claro, en el momento puedo decir esto que, pero no, siempre suma. Eh, Marina y todos. Es como decir, a ver, bájale 3 rayitas, tu éxito está asegurado, simplemente por tu existencia. Solo pues ríete de la manera en cómo te experimentas, ¿no? Y siempre pienso que todos, bueno, Sydney Banks decía esto de, o sea, del océano, de que todos estamos así, siendo esa gota, ¿no? Yo lo veo como ingredientes, así como de, esto no, esta vida no sería igual si no tuviera estos ingredientes de todos, con sus asustamientos o sus presiones, o sea, todo confluye para hacer todos los ingredientes. Y que de repente pesquemos un libro que no se vuelva una prescripción nuestra, sino que se vuelva como una inspiración. Y entonces tú dices, ay, ya tengo esta receta, pero le voy a poner mis propios ingredientes. O sea, como no detenerte a quitarle ingredientes y ponerle los tuyos, porque lo que hacemos es perfecto, porque vivimos en la perfección. No hay que unirse a la perfección. No podemos desunirnos de la perfección. Entonces, la renovación no ocurriría en el empuje, simplemente ocurriría en la alineación de nosotros mismos a lo que es y gozar Tan, tan. así, así. Pues estamos en tiempo, ¿no? Entonces podemos cerrar con esto y bueno, agradecer a todos los presentes, a las sorpresas que tuvimos en este webinario de gente que aparece y que no quiero que desaparezca. Y bueno, pues nos vemos en los siguientes programas y los siguientes webinarios, ya saben, los lunes. Así es, Isabel, muchísimas gracias y los invitamos a los lunes de escucha por Zoom, todos los lunes a las 6 de la tarde, hora del Centro de México. También el siguiente martes 20 tendremos la comprensión profunda del legado de Sydney Banks, donde Mónica nos guía a través de ciertos capítulos del libro. Entonces entren a nuestra página y ahí van a ver todo el calendario que tenemos, porque también tenemos el siguiente miércoles a Mara Montañez con el tema de pensarte diferente. Entonces, pero también nos queremos invitar a este 30 y 31 de enero a las 9 de la mañana porque estaremos iniciando Bases de la Paz y la Salud Mental. Viernes y sábado, especialmente este espacio, el cual no tiene ningún costo para los asistentes, es una inscripción totalmente en cortesía, donde compartiremos las bases, los principios, mente, conciencia y pensamiento universales, pero también crearemos un espacio de experiencias. Entonces, todos invitados y pueden consultarlo en nuestra página web o en cualquiera de nuestros canales como Facebook, Instagram o comunicarse con cualquiera de nosotros, inclusive con nuestra ponente del día de hoy, Isabel Castellanos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Bonito día.